Se dice de una historia que Dios se le aparece a un zapatero vestido de mendigo y cuando va a este zapatero le pide al zapatero si le podía dar algo de comer. Y el zapatero le dice: yo estoy cansado de que todo el mundo venga a mí a pedirme cosas y nadie venga a traerme algo, ya que soy pobre. Dios entonces le dice al zapatero: bueno, si eres tan pobre, te doy 20 millones de dólares por tus ojos. El zapatero le dice: ¿20 millones de dólares por mis ojos? Bueno, entonces no voy a poder ver más nunca a mi familia. Dios le dice al zapatero: bueno, entonces te voy a dar 40 millones de dólares por tus brazos. El zapatero dice: 40 millones de dólares por mis dos brazos. Bueno, entonces ya no podré abrazar más a mi familia y no podré alimentarme por mí mismo. Y Dios le dice: te voy a dar entonces 80 millones de dólares por tus dos pies. Zapatero dice: 80 millones de dólares. No podré entonces sentir con mis pies la arena del mar y no podré moverme con libertad de un cuarto en la casa a otro lado de la casa. Y Dios le dice: amigo, qué afortunado eres y no te das cuenta. Eso fue lo que vamos a ver que le sucedió al paralítico, o mejor dicho, al hombre que Cristo sanó ahí en el estanque de Betesda, y lo mismo que le sucedió a los religiosos judíos que tuvieron al mismo Cristo delante de ellos y no notaron lo afortunados que fueron en ese entonces y prefirieron quedarse y abrazar con tradiciones religiosas de hombres en vez de abrazar a través de la fe al Hijo de Dios que estaba frente a ellos. Y algo similar vamos también a estar viendo para nosotros que integramos el pueblo de Dios. Somos más que afortunados porque le conocemos a Él. Sin embargo, es una realidad que en ocasiones nosotros estamos buscando saciar nuestras almas en otros lugares que en la realidad no pueden saciar nuestros corazones, nuestras almas. La única fuente que verdaderamente sacia nuestra sed se llama Jesús. Y vamos a ver en esta tarde, y si está tomando nota puede usar también el celular, ahí en el celular en la aplicación de la iglesia está el bosquejo, están los versículos, están los puntos que puede usted usar para su conveniencia e ir llenando los puntos y siguiendo con su vista y siguiendo el mensaje. Y el título de la aplicación en esta tarde es Jesús nuestro reposo. Vamos a estar en Juan capítulo 5, abra sus Biblias al Evangelio de Juan, continuamos con nuestra serie Jesucristo basta. Y en Juan capítulo 5, versículo 9, vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado, ahí en la segunda mitad del versículo 9, y vamos a cubrir hasta el versículo 24 en el día de hoy. El versículo 9 de Juan 5 dice que aquel día era el día de reposo. ¿Qué día estaba refiriéndose aquí Juan? Bueno, fue el día en que Jesús, ahí junto al estanque de Betesda, sana a este hombre que llevaba 38 años enfermo, ahí tirado, sin poder caminar. El día en que Jesús sana a este hombre era el día de reposo. Y intencionalmente Jesús sanó a este hombre en el día de reposo para confrontar a los líderes religiosos judíos de la superficialidad que ellos tenían en cuanto a su estado espiritual, el legalismo que vivían y la distorsión de la ley
y el día de reposo. Jesús intencionalmente sana a este hombre para confrontar en su compasión, como decía el pastor Axis el domingo pasado, en la compasión de Jesús, confrontando al pueblo de Dios en su superficialidad. ¿Él pudo haber sanado a este hombre en cualquier otro día? ¿Tuvo que haber sanado a ese hombre el día de reposo? No. Él llevaba 38 años en ese estado. Su estado no era un estado de vida o muerte que necesitaba que Jesús lo sanara en ese momento. Pero Jesús decide sanar a este hombre en el día de reposo para llamar a la nación al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos habían sustituido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por tradiciones humanas. Mira ahí el versículo 10. Dice el versículo de 10 de Juan 5, por eso, si como él había sanado en el día de reposo, por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. El Antiguo Testamento prohibía trabajar en el día de reposo. Sin embargo, no era específico en el tipo de trabajo. En la mira, cuando pensamos en el día de reposo o el sábado, la meta estaba reposar del trabajo cotidiano. No es que tú tenías que estar paralizado sin hacer nada, sino el día de reposo, la meta con la cual Dios le da el día de reposo al ser humano es para que un día a la semana pudiera pausar del trabajo cotidiano para recargar baterías, para recargar fuerzas. Y el pueblo judío estaba tan enredado en esta religión muerta, enfocada en esfuerzo humano, preocupados más por las tradiciones, que al día de reposo le habían agregado muchísimos comodines. Le habían agregado capas para evitar de que el pueblo violara el día de reposo. Y habían agregado mandamientos y regulaciones, una tras la otra. Al punto es que hoy en día, si usted conoce a alguien que es judío, que realmente practica el judaísmo, en el sábado, si ellos, por ejemplo, tú andas con esa persona y van a un elevador, no puede apretar el botón del elevador. El sábado para los judíos comenzaba el viernes cuando se ponía el sol hasta el sábado, el anochecer. Así comenzaba. Hoy en día, por ejemplo, ellos mismos en el día sábado, encender una luz viene siendo como obrar para ellos. Y tienen que dejar todas las luces encendidas en la casa. Entonces ellos habían agregado todas estas tradiciones, habían puesto todas estas capas y estaban tan preocupados por su rendimiento que le habían agregado a la ley de Dios todas estas cosas con ese intento de no violarla, pero cosas que no se encuentran en el Antiguo Testamento. Y Jesús en su compasión aquí los está confrontando, porque ellos pensaban que cargar la camilla era trabajar. Bueno, nadie carga una camilla todos los días. Este hombre no estaba trabajando, este hombre estaba celebrando que ahora, después de 38 años, estar ahí tirado en el suelo, Jesús lo había sanado. Versículo 14. Después de esto, Jesús dice que lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Vamos a hacer un paréntesis aquí y voy a explicar este pasaje porque es importante tener la teología correcta en cuanto a las consecuencias del pecado, pero si algo quiero resaltar del pasaje que estamos estudiando en esta tarde es que el pasaje no es acerca de
la sanidad de este hombre que estaba enfermo por 38 años, el pasaje no es acerca del día sábado, el pasaje es acerca de Cristo. El pasaje es acerca de que Él es Dios, Él es nuestro reposo, de que Él aquí ahora va a mostrar no solamente con sus acciones como lo hizo de sanar a este hombre, que solamente Dios podía restaurar a una persona en esa condición, y los judíos entendían eso, y muchas personas del pueblo entendían, le decían, este hombre hace cosas que al menos Dios esté con él, nadie las puede hacer. La evidencia, las señales apuntaban a su deidad, pero en este pasaje él va a ir más allá de las señales y abiertamente va a hablar de por qué él sí podía sanar en el día de reposo. Porque él es Dios. Y dice el versículo 14, en este diálogo que tuvo Jesús, posiblemente hubo más en esta conversación, pero lo que queda registrado es que Jesús le dice a él, mira, tú has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Ahora, no todas las enfermedades son consecuencias del pecado. En Juan capítulo 9 vemos, que lo vamos a estudiar más adelante, de esta persona que estaba ciega de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos, bueno, ¿quién pecó? ¿Fue su papá? ¿Fue su mamá? ¿Fue él? ¿Quién pecó en la familia que este niño nació así? Y Jesús le dijo, no pecó ni el uno ni el otro. Esto ha sucedido para que Dios sea glorificado. Así que no fue la consecuencia del pecado esta enfermedad. En Juan 9. Ahora, algunas enfermedades sí son consecuencia de nuestro pecado deliberado. Consecuencias directas. Ejemplo de eso, en los Salmos lo leemos en el capítulo 32 de los Salmos. David habla que mientras él callaba, se consumió su cuerpo con gemir durante todo el día. Y más adelante en el Salmo 38 también leemos lo siguiente, escuche, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Escuche con atención. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera, gimo a causa de la agitación de mi corazón. Y usted puede decir, bueno, pastor, eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento también leemos cosas como esas. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo le dice a los cristianos en la iglesia en Corinto que muchos de ellos estaban débiles y muchos de ellos estaban enfermos, y al punto de que muchos habían muerto, dormido, como dice el pasaje, por causa del pecado de ellos. Es que hay momentos donde una enfermedad no es causa directa del pecado. Sabemos que sí, toda enfermedad es apuntando a lo que sucedió en Génesis, pero no necesariamente todo es directo del pecado. En esta ocasión, ¿y por qué les digo esto? Porque en esta ocasión, aquí en Juan capítulo 5, estas palabras de Jesús le recuerda a este hombre que su pecado había sido la consecuencia de esos 38 años de enfermedad. Y le dice, míralo ahí en el versículo 14, tú has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Ahora, ¿qué otra cosa pudiera ser peor que 38 años de enfermedad? El castigo eterno. Y Jesús lo está llamando ahí al arrepentimiento, a la fe en Él como Salvador. Si tú piensas que 38 años de enfermedad es lo peor que le puede pasar a un ser humano, usted no ha entendido el Evangelio.
Lo peor que puede experimentar una persona es muerte eterna, separado de Dios por toda una eternidad. Morir sin fe en Jesús es lo peor que alguien puede experimentar. Y el llamado es a confiar en Jesús como Señor y Salvador. Miren el versículo 15. Tristemente este hombre no ejerció fe en Jesús. Estaba tan enredado en el judaísmo, estaba tan preocupado por lo que decían los líderes religiosos que prefirió tomar bando con los fariseos en vez de creer en Cristo como Señor y Salvador. Y se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahí cuando leemos el versículo 15 que dijo a los judíos, esa expresión que usa Juan en el Evangelio es una expresión para hablar acerca de los líderes religiosos. No está hablando de toda la nación, está hablando de aquellos que controlaban el sistema religioso en Israel en el primer siglo. Dice el versículo 16, a causa de esto los judíos perseguían, y ahí la palabra perseguía está continuamente, así que perseguían a Jesús. A causa de esto comenzó una persecución hostil contra Jesús. Porque así estas cosas en el día de reposo. Ahora, el día de reposo apunta hacia el cuidado de Dios por uno. El día de reposo nos muestra de que Dios no cesa de cuidarnos aún en sábado. Que eso hay que celebrarlo, que nuestro Dios no descansa cuidándonos a nuestro favor. Teológicamente, para el judío la pregunta era, bueno, ¿Dios guarda la ley? Por supuesto que sí. Si Él es el dador de la ley, por supuesto que Él perfectamente está en armonía con su ley. Ahora, si Dios guarda la ley, entonces el dilema era, ¿Dios guardará el sábado? ¿Significa que el sábado el universo queda a su merced? ¿Significa que Dios deja de obrar? La respuesta es no, porque el día de reposo fue hecho para el hombre, no para Dios. Gloria a Dios porque Jesús es nuestro reposo. Por eso le responde en el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. La restricción del día de reposo era para el ser humano y no para Dios. Dios no tenía que reposar en el séptimo día. Dice Marcos 2:27 que el día de reposo se hizo para el hombre. Dios no se cansa, dice Isaías 40. Dios no necesita tomar un break. Dios no necesita tomar un receso. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué sucede entonces con Génesis, capítulo 2, donde leemos que Dios descansó en el séptimo día? Bueno, ahí no está hablando de que Dios necesitaba de descansar, lo que está hablando es que Dios había culminado de la obra de creación, que Dios había completado su obra y descansó de toda la obra de creación que había realizado. Y Jesús aquí intencionalmente está haciendo esta señal de curar al paralítico para resaltar que Él es el Señor del día de reposo. Que tanto como Dios está obrando en todo momento, el Hijo también está obrando en todo momento. Dice Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y porque Él obra y Él trabaja, nosotros podemos descansar. Y Jesús está ahora enfatizando su deidad. Porque Él tiene autoridad de obrar en el día de reposo. Porque Él es Dios. Porque Él no está bajo el día de reposo. El punto de este pasaje es resaltar que Jesús es Dios. Y por consiguiente Él puede garantizar nuestro reposo. Aquí lo que estamos viendo es que aún en el día de reposo Dios tiene cuidado de nosotros. Y
Dios al sanar, a Jesús sanar a este hombre paralítico en el día de reposo, está apuntando el cuidado de Dios incluso a esta nación rebelde que los rechazó. En Mateo 11:28 leemos las palabras de Jesús que nos invita: venid a mí, todo aquel que esté cansado o cargado. Dice, vengan a mí. ¿Por qué Él puede decir, vengan a mí todos los que están cansados y cargados? Porque Él es el único que realmente puede hacer que nuestras almas sean saciadas y experimentemos un reposo verdadero. Yo me atrevería a decir que muchos de ustedes aquí que me están escuchando en esta tarde, o incluso por el internet, necesitan reposar, necesitan refrescar sus almas, necesitan calibrar su ritmo, sus prioridades, su enfoque. Tratar de refrescar nuestras almas a través de nuestros propios medios es como correr en una estera. ¿Usted ha corrido alguna vez en una estera? Usted se puede sudar mucho, pero no llega a ninguna parte. Es lo mismo cuando tratamos de nosotros saciar nuestras almas fuera de aquel que es el Señor del día de reposo, fuera de aquel que es Dios, fuera de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a restaurarnos, que vino a darnos vida y vida eterna, porque solo Cristo puede darte vitalidad, solo el Señor Jesús. Por eso el Evangelio son buenas noticias, porque Jesucristo basta, porque Él puede saciarnos completamente. Jesús es nuestro reposo. Esta sociedad te dice, ¿tú quieres encontrar descanso? Bueno, libérate de todas tus responsabilidades, ¿no es cierto? Libérate de todas las demandas de la vida. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios nos enseña que solo en Cristo se puede descansar, aprender a descansar en la obra culminada de Cristo. El descanso se encuentra en lo que Cristo ya hizo, en el acto de redención a nuestro favor. Déjenme darles en este pasaje, los versículos del 18 al 24, brevemente 5 razones aquí que nosotros podemos ver que Jesús es igual a Dios Padre. Y esto es importante porque aquel que realmente está obrando en el día sábado, Jesús, tiene el derecho y la autoridad de sanar en el día de reposo. Este pasaje aquí nos enseña de la deidad de Cristo, nos enseña de la naturaleza de Dios, de quién es nuestro Dios, del concepto de la Trinidad. Cuando hablamos de que Dios es uno y al mismo tiempo entendemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios. Miren lo que dice los siguientes versículos. Y vamos a ver que Jesús es igual a Dios en Padre, que son iguales en esencia. Ambos tienen la misma naturaleza. Ambos tienen la misma esencia. Él habla acerca de su Padre. En versículo 17 dice, hasta ahora mi Padre y yo también trabajo. Ahora, cuando hablamos de Dios Padre, no es igual nosotros como hijos de Dios a través de la fe en Jesús, que decimos hoy que somos hijos e hijas de Dios. Cuando aquí estamos leyendo de que Jesús es el Hijo de Dios, es una referencia a que ambos comparten la misma naturaleza.
que la esencia es una. Por eso los judíos, en el versículo 18 dice, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían eso, que esta declaración de Jesús como el Hijo de Dios era decir, yo soy igual a Dios, yo soy Dios. Ellos son iguales en esencia. Lo segundo es que son iguales en obra. Mire el versículo 19, dice que todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera, exactamente lo mismo. Unidad incluso en la obra redentora. Hay armonía en tipo y en grado. Lo mismo que hace el Padre es lo mismo que hace el Hijo. Lo mismo que hace el Hijo es lo mismo que hace el Padre. Lo tercero es que son iguales en autoridad. Miren el versículo 21, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo, importante, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Son iguales en autoridad, tanto para dar vida física como vida espiritual. ¿Por qué Jesús es nuestro reposo? Porque Él es Dios y no hay nadie, no hay Dios fuera de Él. ¿Por qué Él podía hacer esto el día de reposo? Porque Él es Dios. Miren lo cuarto en el versículo 22. Dice que son iguales en juicio, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Se le ha dado todo juicio al Hijo porque ambos están en perfecta armonía. Y todo lo que el Hijo juzga es todo lo que el Padre juzgaría. Y en el versículo 23 y 24 leemos que son iguales en honor. Dice que para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y si algo nosotros entendemos en el Antiguo Testamento, que Dios no comparte su gloria con nadie. Que Dios no comparte su honor con nadie. Que Dios no comparte alabanza con nadie. Ellos entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? En el capítulo 20, versículos 30 y 31, que estas cosas se han escrito para que ustedes entiendan, para que ustedes crean de que ese hombre que caminó ahí sobre la tierra y ejerció un ministerio de 3 años era Dios encarnado. Que es el Hijo de Dios, es el Cristo, y que para el creer en Él, que Jesús es el Mesías, tengan vida en su nombre. Son iguales en honor. Y lo que Jesucristo aquí nos está revelando es eso, que no es solo lo que Él nos está enseñando y lo que vemos en estos pasajes, que no es solo para que nosotros tengamos un mejor entendimiento teológico en cuanto a quién es Jesús, sino es para que tengamos vida en su nombre. Jesús aquí se está dando a conocer, y aquellos que dicen que Jesús directamente no dijo ser Dios, no han leído bien Juan 5. Juan 5 es un libro abierto de la deidad de Cristo, de que Él es igual a Dios. Su revelación para nosotros es para salvación. Ahora, con esto del día de reposo, volviendo a ese tema, déjenme darles brevemente para que tengan un mejor entendimiento. ¿Por qué cristiano, y esto lo conversaba con otros hermanos, por qué cristiano no está obligado a guardar el día de reposo? Y les voy a dar brevemente unas 7 razones que apuntan a que el cristiano no está obligado a observar ese día de reposo. La primera es que el mandato no está reafirmado en el Nuevo Testamento. Cuando tú lees los 10 mandamientos, por ejemplo, que el 4º mandamiento, ¿cuál es? Es el día de reposo. Todos los mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20
están reafirmados en el Nuevo Testamento, menos el día de reposo. La segunda razón es que era una señal para Israel del pacto mosaico. Vino acompañado con la ley y Cristo es el fin de la ley. Cristo cumplió la ley a nuestro favor. El día de reposo tercero era una sombra de Cristo. En Colosenses 2 leemos acerca de eso. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, le dice Pablo a la iglesia en Colosa, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Así que estas cosas, el día de reposo era sombra, era un recordatorio de que nuestro descanso, que nuestras almas realmente iban a reposar cuando Cristo terminara la obra. En Hebreos capítulo 4, ustedes pueden leerlos, habla acerca de ese reposo. Y ese reposo que nosotros esperamos, esta salvación que tenemos en el ahora, pero que todavía no. Que ya somos salvos, pero que no experimentamos todos los beneficios de esa salvación. Y parte de experimentar los beneficios, todos los beneficios de esa salvación, ese es nuestro reposo que se aproxima, nuestro descanso eterno en Él. La cuarta razón es que la iglesia primitiva no guardaba el día de reposo. En Hechos capítulo 20 leemos que el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. La iglesia se reunía el domingo, celebrando la resurrección de Cristo. Otra razón por la cual usted no tiene que guardar el día de reposo es porque los apóstoles no le impusieron eso a los gentiles. Cuando hubo el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulos 15, que escribieron cartas a los gentiles de qué cosa debían observar, no hay mención del día de reposo. En Romanos 14, otra razón por la que también aprendemos que no tenemos que guardar el día de reposo, es que el que condena al que no guarde el día sábado es reprendido en Romanos 14. Cuando alguien está criticando a alguien porque no está observando un día en particular. Dice, no juzgues a tu hermano. En cuanto a eso, en la iglesia, en el contexto de Romanos, habían cristianos todavía guardando el día de reposo. Y había este conflicto, donde cristianos estaban observando el día de reposo y otros cristianos no lo estaban observando. Y dice, tú que lo guardas no critiques al otro, y tú que no lo guardas no critiques al que lo guarda tampoco. Y por último, nuestro reposo es Jesucristo, ahí en Hebreos capítulo 4. Si usted quiere aprender más acerca de lo que es el día sábado, de lo que es el reposo, hay muchísimos recursos en cuanto a esto, pero yo les puedo recomendar dos. Hay un libro que yo me leí, específicamente el capítulo 13, que se llama Playing God, por Andy Crouch. Excelente libro, y explica ahí el día de reposo de una manera bien clara. Y otro es de Mark Buchanan, que se titula The Rest of God. Ahora, el día de reposo, sí, como obligación, como festividad, no es una obligación para el cristiano, pero el principio está ahí. ¿En qué sentido? Que el cristiano tiene que aprender a reposar, tiene que aprender a pausar, tiene que aprender a bajar la velocidad para adorar a su Creador. Estuve leyendo encuestas y 3 de cada 4 personas experimentan síntomas de estrés cada mes. 3 de cada 4. Es posible que tú estés en esos 3. Mensual. Estrés en el trabajo, estrés con los niños, estrés en la escuela, las responsabilidades del hogar, las relaciones. Tú necesitas aprender a reposar. Nuestra tendencia es ignorar el plan de Dios.
nuestra tendencia es ignorar quién es el que nos creó, que mejor nos conoce y sabe lo que nosotros necesitamos. Reposar no es tiempo perdido. Déjeme repetir eso. No, yo lo voy a repetir. Reposar no es tiempo perdido. Es sabio reposar periódicamente. Y como estamos hablando de reposar, después voy a entrar un poco más en esos detalles, cómo luce. Porque el reposo no es tanto acerca de un día específico. No tiene que ser el sábado, no tiene que ser el domingo, no tiene que ser el martes. Pero está hablando de la realidad de nuestra necesidad, no solamente biológica, sino también espiritual. Que el único que no necesita reposar, el único que no necesita parar es Dios. Y ese es el punto. El día de reposo, el pueblo pausaba para recordarse quién era Dios. Que nosotros no somos Dios. Que nosotros somos dependientes de Él. Que nosotros le necesitamos a Él. Y es sabio reposar periódicamente. Y les digo algo, no es algo que uno hace a la perfección. Yo no hago esto a la perfección. Esta semana yo hablaba con los pastores de la iglesia. Hay veces uno anda a una velocidad y es necesaria para llegar a un lugar, pero no sigas esa velocidad por mucho tiempo porque vas a chocar. Hay sabiduría en saber cuándo pausar, cuándo decir no más. Es cierto que muchas veces haríamos más haciendo menos. Dice Mark Buchanan en ese libro que le estaba hablando, que cuando estamos demasiado ocupados, comenzamos a arruinarnos desde adentro. Una vida sin reposo termina acabando contigo. Más tarde o más temprano. Ahora, ¿cómo se practica el reposo como creyente del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nosotros reposamos? ¿Cómo luce eso en la vida del cristiano? Nosotros ahora aquí, creyentes neotestamentarios. Porque el principio sigue en pie. ¿Cuál es el principio? Que tú y yo necesitamos reposar. Déjeme darle dos sugerencias. Número uno es, reposa regularmente. Nadie ha estado más ocupado que Jesús. Dice, pastor, yo trabajo los 7 días a la semana. Bueno, Jesús también, los 7 días a la semana atendía a multitudes. Pero Jesús siempre tuvo tiempo para orar, tuvo tiempo para conversar, para relacionarse con personas y siempre tuvo tiempo para apartarse. El pueblo de Israel, cuando estudias el Antiguo Testamento, tenía entre 7 a 10 festividades anuales como nación, con un propósito de que la nación entera pausara para celebrar, para relacionarse y para adorar a su Dios. Toda la nación, por lo menos 7 veces en el año. Cuando hablamos de reposar regularmente, es cuando y no tiene que ser un día completo, puede ser un par de horas. El punto es pausar para disfrutar de la creación con el propósito de que nos recuerde quién es Dios, para disfrutar de relaciones y para adorar al Señor. Normalmente nosotros tenemos un desbalance en esas áreas. O somos buenísimos disfrutando de la creación, y descuidamos la adoración colectiva, la adoración que vemos programada, o a veces estamos tan metidos haciendo cosas en la iglesia
que no tenemos a veces tiempo ni para reírnos. La oración organizada es esencial para el creyente. Y cuando hablamos de pausar, no solamente estamos hablando de venir aquí a adorar al Señor, sino estamos pausando para no dejar nuestra mente divagar. No es que ahora me voy a sentar 3 horas y no voy a pensar en nada, sino voy a pasar tiempo a solas con Dios. Voy a orar. Déjame leer algo que nutra mi alma. No voy a estar leyendo un libro para prepararme para la clase que tengo que dar el domingo. O déjame ver cómo uso este pasaje para hablarle a aquella persona en el trabajo. O qué bien le pegaría esto a mi tío. Si no estamos hablando de tu pausar regularmente para que el Señor trate con tu corazón. Ustedes saben que mi esposo y yo nos acabamos de mudar y estuvimos 2 meses a 90 millas por hora. Y después de 2 meses que pasaron así, miramos hacia atrás y dijimos, habíamos descuidado esto, de realmente pausar para refrescar nuestras almas. Terminamos todos los días agitados. Y hubo un momento donde salimos a caminar y oramos y empezamos a meditar en todas estas cosas. Y algo que decidimos hacer, algo práctico es, bueno, siempre hay cosas para hacer en la casa, ¿no es verdad? Este mundo siempre está en movimiento. Las responsabilidades siempre están ahí, vigentes. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a invertir el proceso. Primero vamos a pasar tiempo con el Señor. Y el tiempo después que nos sobre, lo vamos a invertir en las responsabilidades que teníamos que hacer. Y no es ser negligente, sino es planearse bien. No es ahora que, bueno, tengo que pasar tiempo con el Señor, no voy a ir a ese appointment que tengo que ir, no voy a ir a servir ahora en la iglesia que me toca servir el domingo. No, estamos hablando de ser intencional, de regularmente yo me estoy planeando para reposar, para que mi alma repose y repose en Cristo. Y no intentes refrescarte con cosas externas. No intentes refrescar tu alma con nuevos proyectos o con compras o con cosas que nosotros a veces queremos hacer. Comiencen en Cristo. Incluye, por supuesto, ese tiempo. Sale a caminar y toma un poco de aire fresco, pero ten un balance correcto. Disfruta de la creación, disfruta de las relaciones y adora a tu Señor. Y el día de reposo no era un día donde tú no hacías nada. El día de reposo, cuando vemos que es lo malentendido de Juan 5, que ellos no podían hacer nada. No, el día de reposo no era no hacer nada. El día de reposo era hacer las cosas que realmente van a reabastecer mi corazón y mis fuerzas y mi enfoque en aquel que es digno de vivir para Él, que la vida se trata acerca de Él y no acerca de mí. Ahora, lo segundo es, ¿cómo practicamos el día de reposo? Resiste la tentación de debo. Espacio en blanco. ¿Usted entiende eso? Debo limpiar, debo trabajar, debo arreglar tal cosa, debo hacer la tarea, debo estudiar, debo cocinar, debo ser productivo, debo terminar. Resiste la tentación del debo. ¿Te has olvidado de qué se trata realmente la vida? ¿A dónde tú piensas que tú vas a llegar a esa velocidad? Noticia de última hora. Si estás manejando, frene ahí donde está y escriba esto. No vas a llegar muy lejos así. Solo en Cristo se mantiene un ritmo sostenible. Nosotros practicamos el día de reposo cuando verdaderamente nosotros creemos que Dios es bueno y que Dios es soberano. El día de reposo, cuando hablamos practicarlo como cristiano del principio, no acerca del sábado como día, no es acerca de ese
simbolismo de que tiene que ser el sábado, sino del principio de nuestra necesidad de refrescarnos en Cristo, de que Jesús es nuestro reposo. Eso nosotros lo practicamos cuando nosotros tenemos fe en lo que Él ha dicho. Es un problema de creerle a Él, ¿o no? Porque nosotros pensamos que mientras más hacemos, mejor va a ir todo, ¿verdad? Si yo tengo todo bajo control, si yo hago esto y hago aquello, es falta de fe. No saber pausar es falta de fe. Porque tú lo que estás diciendo es que al menos que tú seas el que estás todo el tiempo obrando, las cosas no van a suceder. Y Cristo dice, versículo 17, mi Padre trabaja y yo también trabajo, aun cuando tú no estás haciendo nada. Aun cuando tú estás reposando. Tú vas a practicar el reposo cuando verdaderamente entiendas que tú no controlas todas las cosas. No practicar el reposo es falta de sumisión a la palabra de Dios. Nosotros nos sentimos, hay una de las realidades en el ser humano es que se siente seguro si él entiende que controla las situaciones y controla a las personas. La realidad es que nosotros no controlamos nada. No practicar el reposo es falta de tratar. Mucha gente dice, bueno, ya lo traté, hace 3 semanas que estoy tratando de reposar y no ha funcionado. No, sigue tratando. Confía en aquel. Nuestro corazón no baja las revoluciones tan fácil. Vivimos una sociedad que trabaja para el fin de semana, ¿no es verdad? Yo trabajo para el fin de semana y tenemos la esperanza en el fin de semana, pero llegamos al lunes más cansados de lo que entramos al fin de semana. Porque el reposo no viene del fin de semana. El reposo viene de confiar en la bondad de Dios, en la obra terminada de Cristo. Nuestro reposo, nuestro descanso viene en que Cristo es Dios, en que Él es soberano, en que Él está obrando en todo momento, de que Él es igual a Dios en esencia, en obra, en autoridad, en juicio, en honor. Y a veces no practicamos el día de reposo o el reposo porque no planeamos, no tenemos dominio propio y no sabemos poner nuestra vida en orden y darle. Y hombres, ustedes, líderes de sus hogares, es la responsabilidad de ustedes llevar el ritmo en sus casas, no su esposa, ustedes, los hombres, de guiar a su familia a regularmente adorar a Dios, de guiar a su familia a regularmente disfrutar de las relaciones, establecer relaciones significativas, vivir para Dios. La crisis mundial, y esto lo dicen todos los teólogos, es de hombres. La iglesia necesita hombres que están liderando a sus familias en pos de Cristo, hacia Él, al verdadero reposo, a llevar el ritmo en el hogar, de sentarse. Vamos a planear, vamos a organizarnos. ¿A qué le vamos a decir que no? Y está bien decirle que no a cosas. Porque al final del día, cuando le decimos que no a otras cosas, le estamos diciendo sí a Dios. Sí a tus propósitos. Sí a tu plan. Sí a cómo tú nos has criado y qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Es sabio saber cuándo parar. Se dice de un empresario que estaba en un muelle, y ustedes a lo mejor han escuchado esta historia, una historia muy famosa, es la historia del empresario y el pescador. Dice que había un empresario en un muelle de un pueblo costero cuando llegó un barco pequeño con un solo pescador. Dice que dentro del barco había varios pescados de buen tamaño. El empresario elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó
cuánto tiempo le había llevado pescarlos. El pescador, sonriendo, le respondió que poco tiempo le había tomado para pescar esos peces. El empresario luego le preguntó que por qué no permanecía más tiempo ahí en el mar y sacaba más pescados. El pescador le contestó que tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia. El empresario se quedó un poco desconcertado. Pero, ¿qué hace usted con el resto de su tiempo?, le pregunta al pescador. Y le preguntó de manera curiosa lo que el pescador amablemente le contestó. Bueno, normalmente me gusta comer tranquilo en la terraza de la casa, luego juego con mis hijos, me gusta dormir la siesta con mi esposa, salir a pasear con ella y tocar la guitarra con mis amigos. El empresario replicó: yo tengo una maestría en negocios de la Universidad de Harvard y podría ayudarte. Deberías emplear más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar un barco más grande. A su vez, gracias a los beneficios que obtendrías con el nuevo barco, podrías ampliar tu negocio y finalmente tendrías una flota de barcos pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podrías hacer directamente a un procesador de pescado o incluso abrir tu propio procesador de pescado. Deberías controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Deberías salir de este pobre pueblo e irte a la ciudad, luego a la capital y finalmente al exterior, donde serías el director de tu propia empresa en gran expansión. El pescador se quedó pensativo, pero no perdía la sonrisa. Entonces le preguntó al empresario: ¿pero cuánto tiempo tarda todo esto? Bueno, entre 15 y 20 años. ¿Y luego qué?, preguntó el pescador. El empresario sonrió y dijo que esa era la mejor parte. Cuando llegue la hora, podrías poner tu empresa en la bolsa y vender tus acciones. Te volverás rico, tendrás millones. ¿Millones? ¿Y luego qué? El empresario no podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso era estúpido este pescador?, se decía a sí mismo, por lo que algo enfadado le respondió: luego te puedes retirar. ¿Retirarme? ¿Para qué?, contestó de nuevo el pescador, dibujando de nuevo una sonrisa en el rostro, lo que terminó por desconcertar al empresario. Para poder mudarte a un pueblo en la costa donde puedas disfrutar de la playa, pasar un poco, jugar con tus hijos o nietos y tocar la guitarra con tus amigos. Necesitamos aprender a descansar en Jesús. Y en Juan 5, el hombre que fue sanado y los líderes religiosos perdieron de vista que delante de ellos estaba el Señor del sábado, que delante de ellos estaba aquel que realmente podía saciar sus almas. Hay beneficios para nosotros como el pueblo de Dios aprender a reposar, porque reposar sobre todas las cosas apunta a nuestra confianza en el Creador, en nuestra confianza en el Señor. Y hay beneficios, y cierro con eso. Déjenme mencionarles algunos. Beneficios que nosotros podemos experimentar de pausar. Y recuérdense, cuando estamos hablando de reposar, estamos hablando de pausar para tres cosas: para disfrutar de la creación, para disfrutar de las relaciones, desarrollar relaciones significativas y para adorar a nuestro Dios. No se trata ahora que el domingo me voy a quedar en mi casa para salir a caminar. Muy bueno salir a caminar, me encanta salir a caminar. Pero salir a caminar y no adorar a Cristo es perder el tiempo. Y pensar que ser cristiano es que hay que decirle que no a realmente nosotros leer un buen libro, o ver una buena película, o disfrutar, también es incorrecto. El balance que vemos en las Escrituras es que aprendemos a nosotros entender que la vida es acerca de Dios, que hemos sido llamados a amarnos y amar al prójimo y vivir para adorarle. Y cuando aprendemos a pausar,
regularmente para recalibrar y acordarnos de esas cosas, ¿qué sucede? Bueno, que una permanencia con Cristo se hace más íntima. Muchos de ustedes ni leen la Biblia. Muchos de ustedes esperan al domingo para escuchar por primera vez la palabra de Dios. El cristiano necesita crecer en su conocimiento de la Biblia, en tener una mente bíblica, en tener un carácter bíblico, en tener prioridades bíblicas. Y eso solo se logra cuando permanecemos, cuando pasamos tiempo con Cristo. Y pasamos tiempo con Cristo, una de las maneras es a través de su palabra. Y cuando tú aprendes a estar en su palabra regularmente, con la ayuda del Espíritu Santo que está en vosotros, esa relación se hace más dulce. Recuérdense que el día de reposo, y cuando lo vemos aquí, que Cristo sanando a este hombre, es porque Dios está a nuestro favor y no en contra nuestra. Que nuestro Salvador desea esa intimidad con nosotros, desea refrescarnos. Si tú eres cristiano, Cristo desea refrescarte. Dile a tu vecino, Cristo desea refrescarte. Otro beneficio es que renovamos fuerzas, que tienes mejor humor. El cristiano debería ser la persona más gozosa. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? Dice Pablo que ahora. Relaciones significativas también. Esto es importante para el creyente. El creyente necesita aprender a desarrollar relaciones significativas. ¿Y qué es una relación significativa? Una relación significativa es relacionarse con personas que aman a su Salvador, que aman a Cristo y que Dios va a usar en tu vida para tu ser edificado. No son con tus buddies que les gusta ir a jugar golf o jugar video games. Estamos hablando de aquellos que realmente te van a amar y van a caminar contigo y se van a interesar por tu corazón. Y si eres esposo, se van a interesar por tu matrimonio. Y si eres padre, se van a interesar cómo tú estás amando a tus hijos. Y otro beneficio es crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual, no hay madurez si no aprendemos a reposar en el Señor Jesús. Jesús, nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Hay descanso en Él. Vamos a orar.